Hola, bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Vamos a hablar en función de las inquietudes que nos han manifestado sobre la primera, por favor. ¿Qué afectación y repercusión fiscal tiene las empresas si se le da luz verde a este proyecto? Lo que sucede es muy importante. El momento de que empezaron ya a manosear por parte de los legisladores una iniciativa que a su vez fue corregida, fue discutida, fue acordada con las cúpulas empresarial y laboral y que ahora mete su cuchara por parte del legislador, ya lo hizo en la Cámara de Diputados, tal vez lo haga senadores, y va a seguir peloteándose el asunto, o bien ya se va a definir cuál es ya la que va a quedar como una definitiva iniciativa que puede ser emitida ya a través de decreto y en su momento publicada por el Ejecutivo Federal. Por principio de cuentas debemos de considerar que cambios en las obligaciones fiscales son muy simples. ¿Por qué? Porque al momento que ya se está prohibiendo, pues evidentemente que debe de desaparecer esa figura dentro de las estructuras, llámese insourcing, llámese outsourcing, como quieran ustedes, de las empresas, dejando solamente libres el tema de actividades que no tengan relación alguna con el objeto social de las empresas. Así que prácticamente las obligaciones se ven un poco, vamos a llamarles, reducidas, aunque quien llegue a practicar este tipo de figuras jurídicas va a tener una mayor repercusión en todos los ámbitos de su operación. La que sigue, por favor. ¿Cuál va a ser la ventaja de adoptar a los trabajadores que trabajaban en outsourcing en una empresa? Por principio de cuentas, si hay una simulación laboral, el hecho de que regresen los trabajadores a su fuente natural laboral, es obvio que repercute en un beneficio absoluto para la empresa. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas ya está cumpliéndose con la ley. La primera de ellas es la más importante, la ley laboral. Ya no hay simulación, es decir, ya se reconocen a los trabajadores que siempre han estado ahí. Por lo tanto, la repercusión ahí es evitarles algún riesgo innecesario, ya que recordemos nosotros que en muchas ocasiones se vendió el outsourcing como el algo infalible para que no pudieran ser demandadas las empresas donde se prestaran los servicios por parte de los trabajadores, lo cual es completamente falso, ya que en materia de juicios laborales, el trabajador puede demandar a dónde trabajó, a quién le pagó, a donde le parezca. Y esa situación va a tener que ser acreditada por parte de las personas afectadas. Así es que se van minimizando los riesgos laborales y obviamente las repercusiones fiscales. La que sigue, por favor. ¿Qué tipo de contrato se tendría que celebrar para no caer en el supuesto del outsourcing? Aquí debemos de reconocer qué tipo de contrato, qué tipo de servicio es el que yo necesito. Si pretendo estar eludiendo, como siempre, ya saben ustedes, hay unos genios que son muy creativos y tratan de fomentar el incumplimiento de las leyes a través de diversas figuras que inclusive las forzan a ser aplicadas dentro de una estructura jurídica de una empresa, es evidentemente que está generando un problema natural. ¿Cuál es? El que dichas operaciones se vuelvan complicadas. No debemos nosotros jamás de omitir el tema de la manifestación de avisos de operaciones que tienen que ser anunciadas a las autoridades, por un lado. Por otro lado, recordemos nosotros el tema singular del cumplimiento simple y sencillamente de obligaciones. ¿A efecto de qué? De estar acorde con la normatividad vigente. Si hay una prestación de servicios, así debe de ser tal cual, pero debe de ser especificada en relación a que no hay un objeto que se esté practicando dentro de la empresa sobre ese tipo de actividad, que eso es lo que nos está marcando. Si hay prestaciones de servicios, excelente. Y a manera de ejemplo puedo mencionar, en las empresas en muchas ocasiones contratan servicios de profesionales, pueden ser contadores para que les lleven sus contabilidades, declaraciones, dictamen, no sé, abogados que pueden llevar juicios, etcétera, pues debe de haber un contrato de prestación de servicios. Igualmente puede haber muchísimas otras actividades, pero es importante que se defina realmente que no se trata jamás de una simulación. Siguiente pregunta, por favor. En dado caso de su aprobación de esta ley, ¿qué tipo de contrato se celebra ahora con las personas del outsourcing? Pues debe de ser específico. Me vas a mandar personal y me vas a mandar a las personas que yo les voy a estar indicando qué deben de hacer de manera ejemplificada. Simple y sencillamente tenemos lo que corresponde a vigilancia, lo que corresponde a limpieza, que son las más notoriamente aplicadas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues mientras se establezca ese servicio, en donde el objeto del contrato de prestación de servicios se refiere exclusivamente a que me van a mandar personal. Por lo tanto, debe de ser claro, nítido, sin ningún problema de simulación.
para que tampoco se fomente la interpretación por parte de las autoridades, sino que quede todo transparente. Siguiente pregunta, por favor. ¿Es lo mismo una subcontratación a una prestación de servicios, ya que una persona de mi empresa indica que es lo mismo y nos afectará con su aprobación de esta ley? Aquí el tema fundamental es que todos son un género, es decir, todos son prestación de servicios. El único problema es que en el caso de la prestación de servicios realmente que se puedan llevar a cabo a nivel sobre todo profesional, se establece que va a ser una entidad con otra. En el caso del outsourcing se establece la prestación de servicios, pero se maneja de manera expresa el envío de personal para laborar en la fuente del cliente. Entonces son situaciones que se generan a través de una misma figura jurídica, pero con un objeto dentro del mismo contrato diferente. Siguiente pregunta, por favor. ¿Para los trabajadores del gobierno en cualquier nivel aplican lo mismo? Aquí tenemos esa cuestión y es una excelente pregunta porque ¿qué pasa con los trabajadores del gobierno? Recordemos que cuando nace en el año 2009 la reforma del artículo 15A de la Ley de Seguro Social, dice todos estos son tema de subcontratación laboral, enviar personal, etcétera, etcétera. Pero al gobierno no le aplica. Pues en ese caso es algo sumamente delicado porque entonces, ¿qué les aplica? Ahí deja totalmente en el limbo, en el aire, a ese tipo de trabajadores. Recordemos que hay dos problemas jurídicos muy interesantes. En materia laboral, recordemos que para el personal del Seguro Social y del Infonavit, ahí se refiere a que de manera expresa les será aplicable la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, ahí hay una contradicción y si nos vamos al artículo 17 de la misma Ley Federal del Trabajo, es obvio que la interpretación es a favor de los trabajadores. Así entonces, todos aquellos que trabajan en el gobierno y que tienen esta figura en sus hombros, es importante que lo consideren a efecto de poder establecer una posible situación jurídica de reconocimiento de derechos laborales. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué problemática tendría el sindicato con esos nuevos trabajadores? No hay ninguna problemática. Recordemos que la afiliación sindical es libre y voluntaria. Así es que si quieren estar dentro del sindicato, quieren estar afuera, lo pueden manifestar, ya que por ley se van a reasumir por parte de las empresas en donde hayan salido. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles y qué leyes se tendrían que modificar en dado caso de su aprobación? La iniciativa nos marca, y ya lo habíamos mencionado en otro capítulo de este subprograma, tenemos la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado como cuestiones tributarias. Adicionalmente y como consecuencia también viene incluida ahí la reforma al Código Fiscal de la Federación. Entonces, ese es el planteamiento que se está haciendo. A mi juicio es incorrecto porque debería de haber una reforma más integral. Pero, desafortunadamente, insisto, tenemos un problema con el tema de nuestros señores legisladores en el asunto de la calidad de la legislación, la técnica legislativa que debe de ser depurada para evitar interpretaciones de todo tipo y sobre todo que se maneje de manera integral, ya que a nuestro juicio también participan de este tipo de reformas, indudablemente todo lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, todo lo que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, todo ese tipo de figuras que deben de estar expresamente situadas en un contexto más amplio y más íntegro para poder cuidar la figura jurídica que quiero regular. Desafortunadamente no se hace así y esperemos a ver qué sale con esta iniciativa, que sigue trabajándose, ya salió diputados, ahora está en el tema de senadores, vamos a ver si le siguen metiendo mano o no, esperemos los resultados. Agradecemos como siempre el favor de sus peticiones, de sus comentarios que nos hacen llegar y por favor, si te gustó, ese pulgar arriba, esa suscripción para que te avisemos cada vez que tengamos material nuevo a tu disposición y nos vemos en la que sigue.